En la microbiología médica, esta es una parte que quiero hacer bastante hincapié, es la microbiología médica en sí. Voy a tratar de ponerles de una manera bien sencilla, ¿no? Nosotros siempre hablamos, un microbiólogo siempre les habla cómo clasifica una bacteria. La clasifica porque de acuerdo a su gram, ¿no es cierto? Puede ser gram positivo, gram negativo, de acuerdo a su forma, ¿no? Puede ser coco, puede ser bacilo, puede ser cocobacilo, ¿no es cierto? De acuerdo a su metabolismo, puede ser aerobio, puede ser anaerobio, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a clasificar de una manera bien sencilla. Nosotros lo vamos a clasificar, para nosotros, todo gram positivo va a ser aerobio. Todo gram negativo va a ser también aerobio. Y anaerobios. Entonces, cuando ustedes hablen de gram positivos, ¿no? Ustedes, si no les dicen nada más, ya saben que es aerobio. Si le dicen gram negativos, ya saben que es anaerobio. Para efectos del examen, ahí a veces sí preguntan el hecho de un coco gram positivo, no un gram positivo anaerobio, tipo Clostridium, ¿no? O a veces dicen un anaerobio gram negativo, por más que todo por Bacteroides fragilis, ¿no? Hacen la diferenciación para que uno pueda, digamos, escoger el antibiótico. Pero en general en microbiología médica esto es importante. Le dicen gram positivos, le dicen es aerobio. Le dicen gram negativos, es aerobio igual, y los anaerobios. Entonces toda la historia empieza por Staphylococcus aureus, gram positivo, el primer gram positivo. Entonces ahí empieza el asunto. Empieza con el estafilo y con el tratamiento del estafilo. Acuérdense que estafilo es en realidad el gran asesino de la Primera Guerra Mundial. Entonces prácticamente 4 de los 6 millones de personas que murieron en esa guerra murieron por estafilo, murieron por infecciones. O sea, la gran mortalidad fue básicamente infecciones. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir del advenimiento de la penicilina en el año 28 y de poder producirla industrialmente a partir del 40, es que cambia la historia de la medicina. Y cambia totalmente incluso la morbimortalidad del ser humano. Entonces el estafilo al principio era sensible a penicilina, ¿no es cierto? Era sensible a penicilina. A partir del año 46-48 ya aparecen las primeras cepas productoras de ¿qué? De beta lactamasa, y ahí empieza el problema. Esta beta lactamasa se llama penicilinasa. Entonces, a partir de ahí, esta estafilococo sensible a penicilina, obviamente se convierte en Staphylococcus aureus, ¿no? Productor de penicilinasa. Y este productor de penicilinasa, de pronto, en la investigación logra tener un grupo de penicilinas llamadas antistafilocócicas hoy en día, que en ese momento la primera fue meticilina. La meticilina y todo su grupo, los derivados de la meticilina, hacen posible contrarrestar esa penicilinasa, y por lo tanto esto pasa a llamarse Staphylococcus aureus meticilino sensible, que es hoy en día el estafilo de la comunidad neto, ¿no? El que más se ve en la comunidad. Entonces este es el Staphylococcus meticilino sensible que nosotros solemos manejar, donde todos los beta-lactámicos van a ser útiles, pero solamente contra ellos, ¿no? Solamente contra ellos. Entonces, al menos en el Perú, los beta-lactámicos que tenemos, porque todavía no tenemos cefalosporina de quinta, que sí son antistafilocócicas meticilina resistentes, todos los que tenemos en el Perú, beta-lactámicos, se pueden utilizar acá. Obviamente que por efectos de escoger, ¿no? De escoger el antibiótico, existe ese grupo que se llama penicilinas antiestafilocócicas, y esas penicilinas antiestafilocócicas fundamentalmente son dicloxa oral y oxaparenteral. Y muchas veces las preguntas nos vienen por eso, ¿no? Cuando te dicen dicloxa y es resistente a dicloxa, entonces eso significa que si es resistente a este grupo, o en general a los beta-lactámicos, esta va a ser un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y este Staphylococcus meticilino resistente
que es el típico intrahospitalario, asesino intrahospitalario, nosotros usamos ahí vancomicina. Pero hoy en día también tenemos las cefalosporinas de quinta generación, o también llamadas cefalosporinas antiestafilocócicas, ¿no? De ellas, ceftobiprole y ceftarolin. Entonces, estos dos hoy en día se pueden utilizar contra los meticilinos resistentes. Pero el gran problema en el otro mundo, nos decimos en el primer mundo, aunque lo cual queremos nosotros acceder, pero no para estas cosas, sino para otras cosas mejores. En el primer mundo, ellos tienen el problema de que tienen Staphylococcus aureus vancomicino resistente. Este es el verdadero bacteria come carne, que fue publicado en el año 2002, ¿no? Al mismo tiempo, tanto en Japón como Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y Noruega se vieron cepas vancomicino resistentes. Hoy en día es un gran problema en el sistema público americano y europeo, y con estos empezó la gran investigación nuevamente en antibióticos. Acuérdense que en antibióticos no había nuevas familias desde el año 68, y el año 2000 recién comienzan a aparecer nuevas familias de antibióticos, ¿no? Aparecen las oxolidinonas el año 2000 y linezolid, ¿no? Linezolid. Y linezolid aparece fundamentalmente porque, paralelo al estafilo, en el hospital aparece otro gran positivo problema, que era el enterococo, que en ese momento se llamaba Streptococcus fecalis. Era el enterococo fecalis, pero fundamentalmente el más resistente de estos enterococos era el enterococo faecium. Y es que el faecium, ¿no? El faecium rápidamente el fecalis, incluso en la comunidad, es sensible a ampicilina. Acá la elección es ampi en la comunidad, ¿no? Es ampi. Y después se hace resistente y hay que usar vancomicina. O sea, de ampi saltamos a banco. O sea, de ampi saltamos a banco. Y generalmente el faecium de inicio es sensible solamente a banco. Pero hoy en día, por ejemplo, en mi hospital no encontramos ya faecium sensible a banco. Y todos son vancomicino resistentes. Son enterococos vancomicino resistentes, que es el otro grupo de problema. Entonces, para hoy en día nosotros usamos esa nueva familia que le decía, oxolidinonas, linezolid. El linezolid es una nueva familia, es un antibiótico muy caro, es un antibiótico que actúa sobre pared y es un bacteriostático. Es un bacteriostático, pero muy útil, y su indicación fundamentalmente es enterococo vancomicino resistente. Algunos pretenden usarlo también en el estafilococo meticilino resistente, pero en realidad no es una buena indicación. No es una buena indicación, porque si el paciente está séptico con el SAM-R, un bacteriostático falla. Pero sí se puede utilizar si no está séptico. El problema es el costo muy alto, ¿no? Es un costo muy alto. ¿Qué se hace con el vancomicino resistente en el mundo hoy en día? Hoy en día existen los nuevos glicopéptidos tipo dalbavancina, telavancina y daptomicina. Antibióticos que quizás lleguen en algún momento a nuestro medio cuando tengamos este nivel de resistencia. Entonces, esa es más o menos la historia, solamente la resistencia, miren ustedes, del estafilo. Si hablábamos de los enterococos, ya nos metemos en problemas mayores. Pero en enterococo tenemos fundamentalmente hoy en día, en resistencia, tenemos básicamente dos grupos, ¿no? El enterococo, estoy hablando mal. Enterobacterias. ¿Cuáles son esas enterobacterias? Las enterobacterias son los gran negativos, ahorita los vamos a clasificar. Y esas enterobacterias problema hoy en día, pseudomona, Actinetobacter, ¿no? O sea, tenemos hoy en día los enterobacterias resistentes. Hay un grupo que son resistentes a carbapenems, y ahí tenemos pseudomona y Acinetobacter, y hoy en día tenemos acá resistencia por producción de beta-lactamasa de espectro extendido, BLE, y estos generalmente son E. coli
Proteus y Klebsiella. Entonces ese es el panorama que nosotros van a ustedes a enfrentar cuando entran al hospital. Este es el panorama que van a ustedes, que enfrentamos hoy en día en el hospital. Entonces tenemos pacientes que vienen con infecciones urinarias, entran, les ponen una sonda en el intrahospitalario y le meten un ble, generalmente un E. coli ble. Y entonces ya nos fregamos porque el paciente solamente puede usar carbapenem para arriba. E incluso ya están haciendo resistencia a carbapenem y hay que usar colestina. Estos resistentes a carbapenems, ¿no? Pseudomonas, los cogen también en intrahospitalario, posoperatorios, incluso sepsis, ¿no? Y el paciente solamente puede usar colestina, pero no colestina sola, colestina asociada a carbapenem y asociada a cipro, o sea, hay que darle triple antibiótico terapia, y estos carbapenems fundamentalmente. Ese es el espectro más o menos cómo se da la resistencia hoy en día en nuestros hospitales. En el mundo es pan de todos los días, ¿no? Y esto es la resistencia intrahospitalaria. ¿Cómo hacemos entonces acá? Nosotros decimos gram positivos. Cuando nosotros clasificamos a esto, y después vamos a ver una manera diferente ya de ver la parte microbiológica pura del laboratorio, pero nosotros decimos acá tenemos generalmente los cocos clásicos, ¿no? Coagulasa positivo, o tenemos el Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus, y el Staphylococcus aureus ya habíamos visto, puede ser meticilino sensible, puede ser meticilino resistente, este es fundamentalmente intrahospitalario, pero este de acá nos va a dar fundamentalmente, ¿qué cosa? Infecciones de piel. Acá tenemos más que todo infecciones de piel, ¿no es cierto? Tenemos fundamentalmente infecciones de piel, mientras que tenemos los estrepto, como el piógenes, ¿no? Y habíamos revisado también el gas, ¿no? El estrepto grupo, ¿no? El estrepto grupo A, el beta hemolítico clásico, ¿no? El gas, ¿no? El estreptococo grupo A, que nos provoca una serie de problemas. Y ya lo habíamos revisado en un momento. Este es el patógeno, el gas, o sea, el estreptococo grupo A o beta hemolítico, es el patógeno más importante del ser humano. Así como los antibióticos más importantes son los beta-lactámicos, y si uno dice cuál es el antibiótico más importante parenteral, ceftriaxona. El antibiótico oral más importante, amoxicilina, sigue siendo hoy en día. ¿Cuál es la bacteria, ¿no? más patógena, más importante en el ser humano? El gas, ¿no? Que no tiene que ver con el gas de Humala. Este es el gas, este es el estreptococo beta hemolítico clásico, que nos puede producir desde una simple faringoamigdalitis, desde el clásico que hace la faringoamigdalitis, ¿no? Por estreptococo grupo B, grupo A, beta hemolítico, este es 10 a 15%, o nos puede producir infecciones de piel tan sencillas como un impétigo. Ojo que el impétigo es por gas y por estafilo. O puede producirnos también una erisipela, o puede producirnos también una celulitis. En el caso de la erisipela comparte incidencia con estafilo, y en el caso de celulitis le gana estafilo, es mucho más prevalente el gas en celulitis, ¿no? ¿Cómo nos puede producir en una celulitis mal manejada infecciones serias, como por ejemplo una fasciitis necrotizante? Y a veces nos preguntan eso, ¿no? Bacteria en la fasciitis necrotizante, grupo A. ¿Y por qué? Porque justamente en la fasciitis necrotizante existe la fasciitis monobacteriana. O sea, existen tres tipos de fasciitis. Tiene la fasciitis monobacteriana clásica, que sobreviene a infecciones de piel iniciales como un impétigo, una celulitis, y sobre eso, ¿no?, va avanzando la infección mal curada, llega a la fascia y produce, ¿no?, lo que se llaman las fasciitis monobacterianas, que después se convierten en polimicrobianas. Por eso que el tratamiento es complicado acá. Es complicado. Porque otras fasciitis, ya dependiendo si son secundarias a procedimientos quirúrgicos o trauma, pueden ser de inicio polimicrobianas. Y hay fasciitis específicas por zonas muy contaminadas, como por ejemplo el Fournier, que siempre es anaeróbica pura, ¿no? Entonces todas las fasciitis al final terminan contaminándose con anaerobios. Pero cuando uno habla de la fasciitis inicial, la clásica, la que viene de una, y la historia nos pone, ¿no?, después de una erosión
después de una erosión, después de una después de una erosión, después de una herida, sobreviene, ¿no? El paciente se pone tóxico, séptico, ¿no? Y se produce una fasciitis, ahí es el Streptococcus grupo A el responsable principal. Como ven ustedes, miren cuánto nos puede producir, pero hay otra infección seria que produce el grupo A también, que es el shock tóxico. Ojo que el shock tóxico también lo comparte, ¿no? El shock tóxico también lo comparte con Staphylo, pero también está inmerso ahí el Streptococcus grupo A, ¿no? Shock tóxico descubierto al principio con el uso de TAMS en mujeres, y hoy en día cualquier colección, especialmente pélvica, puede producir un shock tóxico, ¿no? Donde la característica clínica, ¿cuál es? El paciente muy febril, séptico, febril, con descamación palmo-plantar clásica, o sea, siempre la historia venía así, ¿no? Descamación palmo-plantar, ¿no? Rash morbiliforme, asociado a fiebre, y paciente que, por decir, usa tampones, ¿no? O tiene una colección, un piometra, y de pronto hace un shock tóxico. La bacteria, ¿no? La bacteria productora de esto puede ser gas o puede ser Staphylo. Entonces, miren todo lo que puede producir el gas nada más. Y el gas también nos puede producir problemas autoinmunes, como fiebre reumática, ¿no? Y la glomerulonefritis post-estreptocócica o post-infecciosa. Entonces, como ven, cómo es de importante, y por eso es que esta bacteria, a veces uno no la aprecia mucho en ese sentido, pero es una bacteria muy agresiva. En el sentido, por eso se considera el patógeno más importante del ser humano, ¿ok? El gas, ¿no? Es el Streptococcus grupo A beta hemolítico. Entonces, como ven, solamente en gram positivos, miren cómo vamos avanzando, y vamos avanzando por los cocobacilos, y vamos avanzando por los gram positivos de vía respiratoria, como el neumococo, y sigue siendo gram positivos, neumococo. Y el neumococo, acuérdense que es la principal causa de neumonía. Y se junta con los primeros gram negativos que vamos a ver. Gram negativos importantes como cuál, por ejemplo, Haemophilus influenza, Moraxella. Y estos dos gram negativos, junto con este gram positivo neumococo, son las tres bacterias más importantes de la neumonía típica de la comunidad, del NAC típico de la comunidad. ¿Se dan cuenta? Un gram positivo como neumococo, y el Haemophilus, que es importante y que es muy prevalente, especialmente en pacientes no alcohólicos y en pacientes con EPOC, y la Moraxella catarrhalis, ¿ok? Y la Moraxella catarrhalis. Entonces mira, oye, y ahí que sigue con los gram negativos, ahí vienen todo ese gran grupo que se llaman enterobacterias. Y esas enterobacterias es una lista larguísima. En la comunidad el más importante, ¿cuál será? Escherichia coli. Entonces el E. coli hoy en día 90% en las últimas estadísticas es causante de las infecciones de tracto urinario en el 90% de los casos, ¿no? De ahí tenemos otros gram negativos que están también en vía urinaria, como son Proteus, como son Klebsiella. Y de acá les decía yo que lamentablemente en el intrahospitalario estas tres enterobacterias pueden producir betalactamasas de espectro extendido, BLE, y hacer resistencia. Y acá tienen ustedes la ITU. Y uno dice, caramba, ya tengo todo, ¿no? Pero acá todavía faltan esas enterobacterias responsables de infecciones intrahospitalarias más serias, como neumonía asociada a ventilador, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? De Pseudomonas, Acinetobacter. Y la lista sigue, ¿eh? La lista sigue, como uno puede decir, Enterobacter, Aeromonas, Citrobacter. Entonces tienes una lista larguísima de enterobacterias intrahospitalarias que uno puede tener, pero la más importante es que uno no debe olvidarse es Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. El Acinetobacter tiene una historia importantísima en la microbiología, porque la Acinetobacter es una bacteria que nace resistente, mientras que Pseudomonas aeruginosa nosotros lo vamos induciendo a la resistencia. Si uno coge una Pseudomonas de la comunidad, es sensible a todo,
Y a veces vemos cultivos, el paciente sale pseudomonas, sensible a todo, sensible incluso hasta ampicilina, no hay ningún problema. Pero la pseudomonas intrahospitalaria, usualmente lo mínimo que se va a usar es cefalosporina de tercera, antipseudomonas, como quién, ceftazidima, ¿no? Siguiendo después por cefepime, quinolonas como cipro, y uno va subiendo, ¿no? ¿Se acuerdan de la piperacilina tazobactam? Cuando quiere curar anaerobios, carbapenems, y al final cuando se hace carbapenem resistente, colestina. Entonces ese es el gran problema. Igual, mientras que Acinetobacter de frente es resistente, y siempre hay que usar carbapenem desde el inicio. Gran problema con Acinetobacter. Usar IMI, Mero, en otros países usan Doripenem, ¿no? Y cuando se hace resistente a carbapenem, no tenemos más que colestina. También podemos usar tigeciclina. Todos antibióticos que nosotros hoy en día podemos usar en los hospitales, al menos estamos usando actualmente. Entonces, miren el espectro, como les decía, el espectro de los gram negativos, ¿no? Obviamente ustedes dirán, ¿y acá qué falta? Acá falta, estas son las intrahospitalarias, pero las abdominales, obviamente las infecciones abdominales, las infecciones de abdomen, las posoperatorias, las complicaciones, ¿no?, posoperatorias, las complicaciones de enfermedad diverticular colónica, etcétera, todas ellas también van con enterobacterias. E. coli a la cabeza. ¿Y dónde más va a haber enterobacterias acá? Acuérdense de las diarreas. Las enterobacterias también son las prevalentes en enterobacterias. Salmonella, Yersinia, ¿no? Salmonella, Yersinia, Campylobacter, todos gram negativos que producen diarrea. Las fiebres entéricas, ¿no? Las fiebres entéricas, que hoy en día se llaman así, ¿no? La fiebre tifoidea, son gram negativos también. Entonces, por eso tienen todo este espectro de los gram negativos, ¿no? Salmonella tifi, la salmonella paratífica, la salmonella SSP, la Yersinia, la diarrea disentérica, la chiguela, ¿no? La chiguela, todos son gram negativos aerobios. Y el siguiente grupo, los anaerobios. Y ahí sí, ya cambia un poco la cosa, porque en los anaerobios uno puede ver las bacterias varían, ¿no? Por eso le decía, por debajo del abdomen, por debajo del diafragma, fundamentalmente nos preocupamos por un gram negativo, y yo generalmente no le hago mucho caso a esto, pero es importante, porque en las preguntas de exámenes sí ponen, ¿no?, anaerobio gram negativo, y ese anaerobio gram negativo clásico es el Bacteroides fragilis, que es el responsable más importante de los abscesos, del trauma abdominal cerrado, ¿no?, de los abscesos cólicos, abscesos paracólicos, ¿no?, post procedimiento, post enfermedad diverticular, post quirúrgicos, abscesos residuales. Todo absceso generalmente va a tener condición de Bacteroides fragilis. Estos son gram negativos, mientras que gram positivos predominan, o sea, los anaerobios gram positivos predominan por encima del diafragma. ¿Qué infecciones tenemos acá? Infecciones maxilofaciales, básicamente. Las maxilofaciales. Tenemos ahí las infecciones dentarias, los abscesos dentarios, las anginas de Vincent, la angina de Ludwig, que siempre son preguntas de examen clásicas, ¿no? Angina de Vincent, angina de Ludwig, infecciones de piso de boca, ¿no? Infecciones de piso de boca donde uno tiene generalmente anaerobios. Después tenemos, por encima del diafragma, infecciones pulmonares importantes como las bronquiectasias, también por anaerobios, el absceso pulmonar, que alguna vez revisábamos y decíamos que el absceso pulmonar es tratamiento antibiótico prolongado, y casi todos ellos sensibles a ¿quién? A clindamicina, que es uno de los grandes antianaerobios, mientras que en abdomen usamos más metronidazol. Y acá tenemos opciones, ¿no? Tenemos opciones que podemos utilizar
como son las combinaciones de piperacilina, tazobactam o los carbapenem, ¿no? Carbapenems para utilizar en abdomen, ¿no? En abscesos en abdomen o en sepsis abdominal, donde sospechamos asociación con anaerobios y quizás pseudomona. Fundamentalmente cuando está con pseudomona uno piensa en piptas, uno piensa en carbapenems. Y por último, los anaerobios son responsables de infecciones también en la mujer en pelvis, en la enfermedad pélvica inflamatoria, fundamentalmente cuando produce absceso. Entonces también es importante en la enfermedad pélvica inflamatoria cubrir anaerobios. Entonces este es más o menos el espectro por bacteriología de cómo se van produciendo las infecciones y cómo los antibióticos se tienen que ir utilizando de acuerdo al espectro, ¿no? De acuerdo al espectro. Acá arriba en piel, obviamente va a ser mucho más fácil utilizar. Uno usa penicilinas antiestafilocócicas, uno puede utilizar cefalosporinas de primera, fundamentalmente, e incluso amoxiclavulánico es de elección en este tipo de pacientes. Mientras que, como decíamos, en las enterobacterias, en la comunidad, en las enterobacterias, ceftriaxona puede ser suficiente. Fluoroquinolonas también pueden ser suficientes, pero cuando vienen ya pseudomona, uno tiene que utilizar ceftazidima, cefepime y ir subiendo en el espectro antipseudomona. Y los antianaerobios clásicos siempre son clinda y metro. Pero ya cuando hay situaciones especiales, ¿no? Combinación con pseudomona, uno piensa en piptas, uno piensa en carbapenems como opciones para este tipo de pacientes. Este es más o menos el espectro, como decía, y uno va viendo, por eso, ¿no? La clasificación, como decíamos, hemos hecho una clasificación basada básicamente en los cuadros clínicos, ¿no? Que pueden dar, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, los gram positivos, ¿no? Si decimos que es coco, ¿no? Entonces vamos a ver si el coco es catalasa positivo o catalasa negativo. O sea, a veces nos ponen así, ¿no? Cuando es catalasa positivo es un estafilo, ¿no? Estáfilo. Y cuando es catalasa negativo es un estreptococo. Entonces, esa es la primera prueba. Este catalasa positivo, ¿no? Siempre nos machacan a veces en las preguntas, para no decirnos que es estafilo, nos dicen coco coagulasa positivo. Entonces, si es coco coagulasa positivo, ¿no? Coagulasa positivo, estafilococo aureus. Justo lo que queríamos definir. En este estafilococo aureus puede ser meticilino sensible, meticilino resistente. Ojo que también hasta podrían preguntarnos por el sensible a penicilina, que en el Perú todavía existe, ¿no? Que todavía se puede tratar fundamentalmente en zonas donde no hay patrones de resistencia importantes, no selva y sierra. Pero este es el estafilo clásico, ¿no? Y cuando es coagulasa negativo, ahí vienen los problemas. Porque cuando es coagulasa negativo, puede ser contaminante, como puede ser patógeno. Y eso va a depender, o sea, esto va a depender mucho. Puede ser contaminante, puede ser patógeno, va a depender mucho del tipo de infección que uno esté evaluando. Por ejemplo, Staphylococcus epidermidis en la comunidad es contaminante, pero en el hospital es una causa importante de infecciones por catéter. Entonces uno tiene que tener en cuenta, también es una causa importante de endocarditis. Entonces uno tiene que tener en cuenta esa posibilidad. Si uno, en el contexto que uno evalúa al paciente, un coagulasa negativo suele ser contaminante cuando sale en un cultivo o no, una expresión, y a veces no le corren el antibiograma por eso. Cuando el microbiólogo ve que puede ser coagulasa negativo, normalmente no le corre un antibiograma porque lo considera contaminante. Pero en el contexto si ustedes en la historia clínica que le envían, por eso es importante en un cultivo poner, ¿no?, de que se sospecha de infección de catéter, entonces sí, Staphylococcus epidermidis está dentro de las grandes posibilidades de ser causante de infección por catéter, ¿no?, o bacteriemias clásicas, las bacteriemias que se ven hoy en día en los hospitales. Mientras que la otra posibilidad, el Staphylococcus saprophyticus, sí es mucho más raro, pero también se ven en bacteriemias, fundamentalmente cuando se hacen procedimientos invasivos.
Cuando se colocan stents, cuando se colocan stents vasculares, saprofíticos puede ser una opción. ¿Y cómo se define si esto debe dar tratamiento o no? Como son bacteriemias, toda bacteriemia tiene que tener los 2 hemocultivos positivos. Por eso es que hoy en día todo hemocultivo se toma 2 muestras. Ustedes ponen hemocultivo y tienen que hacer doble orden siempre. O sea, no se toma nunca un hemocultivo solo, siempre se toma 2. Y se toman al mismo tiempo, en diferente brazo, pero al mismo tiempo. O sea, se tiene que tomar en diferente vena. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo uno positivo y el otro negativo, eso es contaminante. Porque no puede circular por una vena sí y por una vena no. Entonces, eso ya está bien definido. Entonces yo cuando tengo bacteriemia, cuando tengo hemocultivo positivo, es que tengo los 2 que se tomaron en ese día positivos. Si me sale solamente uno, contaminante. Ahora, ¿qué me pasa si me salen los 2 diferentes bacterias? Totalmente contaminante. No se lavó la mano nunca. Ese es el problema, ¿no? Entonces, por eso es que las pruebas iniciales, coagulasa negativo, te orientan. Si te ponen coagulasa negativo, puede ser contaminante, puede ser contaminante. ¿Qué va a definir eso? Va a definir el cuadro clínico y el cultivo, el hemocultivo. Si el cultivo, los 2 hemocultivos son positivos, eso es, sí es bacteriemia. Entonces uno dice, ¿pero qué estamos tratando? Hoy en día se trata bacteriemia y ya es la segunda causa de infección intrahospitalaria en el mundo, la bacteriemia, después de la neumonía. ¿No? ¿Y por qué? Porque como cada vez hacemos más procedimientos invasivos, cada vez se colocan más dispositivos vasculares, ¿no? Desde marcapasos, desfibriladores implantables, paciente camina con catéteres centrales, nutrición parenteral, entonces la posibilidad de bacteriemias cada vez es más alta. Hacia el otro lado, ¿no? Tenemos el coagulasa negativo, que son estreptococos. Y aquí tenemos primero nuestro estreptococo beta hemolítico, ¿no? Nuestro beta hemolítico grupo A, el gas. Acá está el grupo A. Este es el gas que habíamos referido. Que hoy en día se revisa muchísimo, como le digo, todo el gas, ¿no? Lo enseñamos generalmente para que uno tenga idea de cómo funciona este patógeno, ¿no? El estreptococo, el grupo A, ¿no? Y el grupo B, ¿no? Que tiene mucho mayor importancia en neonatos, en lactantes, en sepsis neonatal, que es importante, ¿no? Los beta hemolíticos, entonces los estreptococos beta hemolíticos, grupo A, el gas. Los gamma hemolíticos, ¿no? Ahí tenemos a los 2 grandes problemas intrahospitalarios junto con estafilo. Cuando uno habla de gram positivos, tenemos estafilo como un gran problema, y el otro gran problema que le decía, ¿cuál era? Enterococos. Y acá está, estos son gamma hemolíticos, ¿no? Estos son del grupo, pertenecen al grupo estreptococo, pero se llaman Enterococo fecalis y Enterococo faecium. Y estos generalmente son los que uno tiene que tratar de cubrir en infecciones abdominales y en algunas infecciones urinarias. Cuando uno habla de infección urinaria, uno dice 90% E. coli, sí. El otro 10%, más o menos un 4 o 5% Proteus o Klebsiella. De ahí, ¿quién sigue? Estafilo y enterococos. Miren, gran positivos. Este grupo de gran positivos en ITU es chiquito, es estafilo y enterococo, fecalis. No faecium, fecalis fundamental. Pero también puede ser faecium en intrahospitalario. Y de ahí el otro grupo más pequeño ya es cándida. Al final está cándida. Pero cándida bajo la condición que el paciente tenga el antecedente de diabetes, generalmente diabético, ¿no? Incluso en pacientes diabéticos con ictus a repetición, el 25% de las infecciones son debidas a cándida. O sea, en ese nivel puede aumentar tanto. Entonces, este enterococo es el gran problema de los cirujanos, porque el cirujano a veces dice, ok, cubrimos antiabdomen, sepsis abdominal, y cubren ciprometro, ceftametro, ceftriaxonametro, entonces están cubriendo gran negativo y anaerobio, ¿no es cierto? Pero ¿qué están dejando de cubrir? Este de acá,
o dejan de cubrir estafilo, pero estafilo no es importante en abdomen, o están dejando de cubrir enterococo, porque ni con ceftriaxona ni con ceftazidima van a coger enterococo. Entonces, cuando el paciente no responde al tratamiento, uno tiene que pensar en enterococo. Entonces, en la sepsis abdominal, cuando uno le da un tratamiento adecuado, espera 48 72 horas y el paciente no responde, uno que tiene que sospechar en la sepsis abdominal, especialmente en la postquirúrgica, que el paciente tenga enterococo. Puede ser fecalis o faecio. ¿Ok? Entonces, ¿qué le tiene que sumar? Vancomicina. De inicio, vancomicina, porque es lo que va a ser sensible generalmente. Entonces, de inicio, vancomicina. Pero cuando ya tienes cultivo, si sale faecium, generalmente el faecium va a ser resistente a vancomicina. Y ahí recién se usa linezolid. Pero el linezolid lo usa solamente con cultivo positivo, o sea, con un antibiograma que demuestre que es resistente a vancomicina. Si no usas vancomicina. Ojo que el enterococo fecalis en la comunidad o en el primer nivel de atención puede ser sensible a ampicilina. Entonces, si te ponen en el primer nivel de atención, el manejo de enterococo fecalis se hace con ampicilina a dosis alta. Entonces, a esa ceftriaxona metro le sumo ampicilina. Muy parecido a la meningitis, ¿se acuerdan? Cuando uno cubre meningitis, uno dice meningitis, ceftriaxona más vancomicina, incluso más dexametasona las primeras 48 horas, ¿no es cierto? Ese es el esquema hoy en día. Pero si el paciente tiene sospecha de listeria, monocitógenes, o sea, ¿quiénes tienen sospecha de listeria? Alcohólicos, pacientes que usan corticoide, mayores de 50 años. Si tiene sospecha de listeria o la posibilidad de listeria, uno le agrega a todo esto ampicilina. Ampicilina. O sea, por eso que la ampicilina no deja de ser importante, no deja de ser útil. Entonces uno le agrega ampicilina en este caso, y el otro es las sepsis abdominales, donde uno puede sospechar de enterococo, pero en el primer nivel de atención. Segundo y tercer nivel de atención, ya hospitales más complejos, generalmente va a ser ya resistente, y la utilidad fundamentalmente va por el uso de vancomicina en este grupo de pacientes. Y el otro grupo al final es el alfa hemolítico, donde ya tenemos nuestro clásico neumococo, ¿no? Neumococo, y el estreptococo viridans, ¿no? Que a veces es importante en endocarditis infecciosa. En endocarditis infecciosa. Gran negativos. Entonces, siguiendo con esta revisión, ¿no? Gran negativos, uno dice, cocos son raros, pero hay cocos gran negativos. Por eso que los extendidos, uno cuando dice, tienes un extendido, ¿qué tienes? El líquido cefalorraquídeo, cocos gran negativos. Ay. ¿Qué cosa es un coco gran negativo? Puede ser meningococo. Meningococo, ¿no? Fermentador, meningococo. No fermentador, gonococo. Pero claro que el gonococo lo voy a ver más en el gonococo, lo voy a ver más en líquido. Lo voy a buscar generalmente en qué líquido. Líquido sinovial. El líquido sinovial. En un extendido líquido sinovial, ¿no? Yo puedo obtener cocos gram positivos, estafilo. Primera causa, ¿sí o no? De monoartritis. Primera causa de monoartritis infecciosa, estafilo. Pero ¿qué pasa si tengo cocos gram negativos? Si tengo cocos gram negativos, gonococo. Acuérdense que la asociación más frecuente entre monoartritis, entre artritis séptica y enfermedad de transmisión sexual es gonococo. Por eso se habla de artritis gonocócica y no gonocócica, ¿no? Entonces, por eso que es importante, ¿no? Y acá, en líquido cefalorraquídeo, si el gran me dice coco gran negativo, igual meningococo, ¿no? Y si me dice gran positivo, diplococo, neumococo. Entonces tengo que ver esa posibilidad. Acuérdense que la primera causa es, en meningitis del adulto, es neumococo, y después sigue meningococo. Entonces por eso hay que tener en cuenta esto de acá.
bacilos, que son los más importantes, ¿no? Ahí vienen todos los bacilos, ahí vienen todos los enterobacterias, ¿no? Todas las enterobacterias. Entonces, los bacilos, acá están fundamentalmente las enterobacterias, llamadas así enterobacterias fundamentalmente porque colonizan el tubo digestivo, o son naturales del tubo digestivo. Algunas veces colonizan, como Pseudomonas Acinetobacter, otras viven naturalmente ahí, como E. coli, Klebsiella, ¿no? Que viven naturalmente, o Aeromonas, que viven naturalmente en tubo digestivo. Los fermentadores, tenemos ahí clásico, Klebsiella, Escherichia coli, ¿no? Lentamente fermentadores, Citrobacter, Serratia. El Citrobacter y Serratia, fundamentalmente el Citrobacter es un gran negativo intrahospitalario de vía urinaria fundamentalmente, ¿no? Generalmente infecciones asociadas a catéteres, a sondas vesicales. Y la Serratia sí produce neumonía. La Serratia marcensis suele producir neumonía, la típica neumonía, ¿no? Que produce una tos herrumbrosa roja, ¿no? Clásica Serratia marcensis. Los bacilos no fermentadores, tenemos la Pseudomonas oxidasa positivo, y ojo que la Pseudomonas vive siempre en zonas húmedas. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo para Pseudomonas? Tener plantas, tener floreros. Por eso que en los hospitales eso está prohibido. O cuando uno va, encuentra, ¿no? Yo me canso a veces de decir a la enfermera, eso está prohibido. Pero toda la Virgencita. Esta semana tengo la fiesta de la Virgencita, ya me picaron 50 soles ya. Y nos van a llenar de Pseudomonas el servicio, porque la gente va a llevar pues su florcita, ¿no? su ramo, las plantas. Yo le digo, traigan ¿cómo se llama? Más barato, todavía traigan las de plástico, ¿no? No, la Virgencita se molesta, dicen. Entonces, pero los pacientes no importan. Entonces es rico en Pseudomonas, ¿ok? La Pseudomonas está viviendo o en las plantas o en las zonas donde tú puedes tener depósitos de agua. Por eso es que las vías de humidificación es un factor de riesgo altísimo. Por eso que la neumonía asociada a ventilación, la primera causa es Pseudomonas, porque en esa vía de humidificación que necesita un sistema de ventilación, va a crecer Pseudomonas en forma fácil. Sobrecrece, por eso es que se tiene que cambiar incluso los sistemas de humidificación. El agua tiene que ser estéril y se debe cambiar cada 6 horas, lo cual a veces es casi imposible, ¿no? Pero tiene que ser estéril y todo el sistema se tiene que cambiar cada 6 horas, para que uno diga, bueno, estoy haciendo una buena prevención de Pseudomonas, lo cual es muy difícil. Incluso nebulizamos a veces, ¿no? Todos esos sistemas rápidamente sobrecrece Pseudomonas en 2 a 4 horas cuando está en un intrahospitalario. La Pseudomonas, como decíamos, la Pseudomonas de la comunidad sensible, la Pseudomonas clásicamente del hospital sensible a ceftazidima o a cefepime, pero la Pseudomonas puede ser productor de carbapemenasa, y si es productor de carbapemenasa va a necesitar colestina asociado a meropenem o imipenem. O sea, a pesar de que es resistente, se le da. Ustedes dirán, pero ¿por qué se le da? Porque se suma. A pesar de que sea resistente, hay una suma de efectos que hace que disminuya la posibilidad de resistencia a colestina, el fracaso. Y hoy en día se le suma carbapenem a la colestina, y se le suma quinolona, cipro o rifapicina para hacer que disminuya la resistencia. Entonces este es un gran problema, como digo. Incluso muchos científicos de esta área dicen que es más probable que el ser humano sucumba a las bacterias que a los virus, porque siempre se dice que los virus nos van a matar, ¿no? Sin embargo, con los virus rápidamente estamos desarrollando vacunas y rápidamente los podemos poner al margen, ¿no? Sin embargo, las bacterias nos están ganando la partida, ¿no? Las bacterias nos están ganando la partida en resistencia, por lo menos dentro de los hospitales, pero esto ya se va trasladando, cada vez se traslada más a la comunidad, y se traslada fundamentalmente en base a las casas de reposo.
¿no? Entonces los ancianos ingresan al hospital, se contaminan, regresan, 90 días se están contaminando al resto. Entonces la casa de reposo es otra zona difícil de manejo, ¿no? Y por último, los oxidases negativos, la shigella, que hoy en día es, dentro de la Organización Mundial de la Salud, una de las principales causas, ¿no?, de mortalidad por diarrea en niños. Acuérdense que la mortalidad por diarrea en niños antes era deshidratación. Hoy en día ya no es deshidratación. Hoy en día la mortalidad por diarrea en niños está en función de, fundamentalmente, diarrea disentérica. Y una de las primeras causas es shigella. Por eso que cuando uno tiene niños disentería, hoy en día tratamiento antibiótico de inicio, ¿no?, tiene que ser de inicio pronto. La salmonela, que también es un gran problema para nosotros en diarrea, y el proteus, que es en vía urinaria fundamentalmente. ¿Qué hay que pedir en todos los grupos de enfermedad de transmisión sexual? Entonces, en enfermedad de transmisión sexual, solamente para puntualizar, ¿no?, se pide de acuerdo a grupos de edad, ¿no?, y a grupos de riesgo. O sea, primero, por género, mujer, ¿no?, menores de 25 años, entonces, si tiene factores de riesgo, clamidia, ¿no?, fundamentalmente, y VIH, ¿no?, además de gonorrea y gonococo, son los factores que se pueden pedir anualmente en un paciente que tenga factores de riesgo. Acuérdense que factores de riesgo, basta tener más de 2 parejas por año para que uno tenga factor de riesgo. Entonces ahí aparece hacer a clamidia, a gonorrea y a VIH. En mayor de 25 años, fundamentalmente VIH, ¿no?, una vez al año. Todo esto una vez al año. En gestantes sí es mucho más extenso el screening, ¿no?, y hay que hacerle clamidia, gonococo, sífilis, VIH, ¿no?, y hepatitis B en el primer trimestre. Todo en el primer trimestre. O sea, se tiene que hacer clamidia, gonorrea, sífilis, VIH y virus de hepatitis B en el primer trimestre, ¿no?, a la gestante, como screening, ¿no?, como screening en estos pacientes. Ahora, en el paciente con VIH, ¿no?, mujer con VIH, anualmente hay que hacerle igual clamidia, gonorrea, ¿no?, tricomona, ¿no?, hay que buscarle tricomoniasis, sífilis, todo esto son anualmente, ¿no?, y B y C, virus de hepatitis B y C en la primera visita. Esto es para los pacientes con VIH mujeres. En varones se complica un poco, y se complica dependiendo de la conducta sexual, fundamentalmente, ¿no? Entonces, el hombre se va a complicar fundamentalmente si tiene relación con mujeres o si tiene relación hombre con hombre. Y esto va a depender si tiene VIH también y si no tiene VIH. Entonces, cuando es hombre con mujer es mucho más sencillo, ¿no? Entonces es mucho más sencillo hacer los screening, ¿no?, al menos una vez, ¿no?, para virus de hepatitis, y generalmente gonorrea, de clamidia, va a depender fundamentalmente de los riesgos que tenga cada paciente. Mientras que hombre con hombre sí hay que hacerle anualmente hay que hacerle clamidia rectal también, no solamente en uretra, sino rectal, gonorrea, ¿no?, también rectal, tanto en vía urinaria como en vía rectal, ¿no?, porque estos son test de látex, ¿no?, e incluso gonorrea faríngea, ¿no?, en test en secreción faríngea, sífilis, ¿no?, y virus de hepatitis, fundamentalmente a todos estos pacientes la primera visita y anualmente. En pacientes que ya tienen VIH, infectados con VIH, pacientes que tienen relación con mujer y pacientes que tienen relación con varón, ¿no?, con mujer, fundamentalmente anualmente hay que hacerle clamidia, gonococo y sífilis. Mientras que en la primera visita, virus de hepatitis B y C, muy parecido a la relación de VIH mujer. Y en el hombre que tiene relación con hombre, eso se amplía mucho más, ¿no?
y se amplía también, como decíamos, tanto clamidia, gonorrea, ¿no? La clamidia, gonorrea, tanto se amplía para secreción rectal, uretral y también para secreción faríngea, ¿no? Sífilis y virus de hepatitis. Entonces, eso es básicamente cómo se debe hacer el screening para todos estos pacientes con infecciones de transmisión sexual.